Universidad de Guadalajara, Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco. Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, Licenciatura en Arquitectura, Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Proyecto 2, Análisis de Proyectos de Espacio Arquitectónico. Diagramación e idea generatriz. La diagramación. El proceso de diseño arquitectónico está compuesto por varias etapas o fases secuenciales. Dentro de la fase de prefiguración se encuentra la diagramación, que es la herramienta que nos auxiliará gráficamente en el diseño arquitectónico, en la cual se indica la relación de los espacios, ambientes y la posición de los mismos dentro del proyecto. Es muy importante que se realice apegada a la primera fase del proceso, ya que es en esta fase donde se llegó a establecer las relaciones entre espacios de acuerdo a lo que el cliente nos solicita. La diafragmación es de mucha importancia. Es un proceso secuencial, como veremos. Cada diagrama es base para el siguiente y debe realizarse tomando en cuenta que es la base de nuestro diseño arquitectónico final. Ya a la altura del diagrama de circulaciones puede considerarse que la distribución, nivel funcional, de nuestro proyecto está resuelta. Matriz de relaciones ponderadas. Una matriz es la forma de organizar cierto número de datos en un formato de manera que puedan relacionarse dichos datos entre sí. La matriz de relaciones ponderada está diseñada en un formato dividido en tres partes, una columna, casillas horizontales y casillas diagonales, en el cual se colocan los espacios del proyecto y por medio del cual relacionamos entre sí todos los espacios que conformarán el proyecto arquitectónico. Establezcamos los tipos de relación, partiendo de los siguientes criterios. Relación necesaria. Es la importancia indispensable entre dos o más espacios. Implica una dependencia funcional total de un espacio con otro. Sin el primero no funciona el segundo. Hay un espacio que sirve y otro servido. Los espacios de este tipo de relación nunca se deben separar. Relación deseable. En este tipo de relación, la dependencia no es total y la proximidad de los espacios es solamente deseable o conveniente. Los espacios funcionan sin necesidad de la presencia del otro. Relación inexistente. Cuando no existe ningún tipo de relación entre los espacios. Importante. ¿Es la matriz de relaciones? En la matriz de relaciones no se colocan espacios de circulación, vestíbulos o pasillos, ni jardines. Matriz de relaciones ponderadas. Partiendo de lo anterior, procedemos de la siguiente manera. 1. Se trasladan los espacios, ya zonificados por áreas, y se colocan dentro de la matriz, utilizando la primera columna de la matriz para dividir los tipos de áreas, generalmente social, semisocial, servicio y privada, y coloreando cada una de las áreas así: área social en color verde, área semisocial en color naranja, área servicio en color amarillo, área privada en color rojo. Esto haciendo una analogía con los colores de un semáforo, ya que, de acuerdo al tipo de área, la circulación entre estas puede ser libre o restringida. Por cuestión de ubicación visual, estos colores serán los utilizados en toda la diagramación. Asignamos un valor numérico a las relaciones, generalmente par y bajo. Esto con la finalidad de poder calcular mentalmente. A las relaciones necesarias se les asignará siempre el doble de valor que a las deseables y a la relación inexistente. No se le asigna un valor y se deja en blanco, para no saturar la matriz. Así, relación necesaria, 4. Relación deseable, 2. Matriz de relaciones ponderadas. Se interrelacionan los espacios, ambientes, cruzándolos en las franjas diagonales, colocando en el espacio de intersección el número asignado de acuerdo al tipo de relación que estos tengan entre sí. Este proceso hay que realizarlo con todos los espacios, uno por uno, partiendo de arriba hacia abajo. Matriz de relaciones ponderadas. Seguidamente deben sumarse los valores contenidos dentro de las dos columnas diagonales, hacia arriba y hacia abajo,
que le corresponden a cada ambiente, exceptuando el primero y el último de la lista, a los que les corresponde únicamente una columna diagonal. La suma debe hacerse en forma diagonal, hacia arriba y hacia abajo, y el total de esta se coloca en las casillas que dicen sumatoria. Matriz de relaciones ponderadas. Finalmente, se establecen rangos de acuerdo a las sumatorias obtenidas. Estos se establecen de forma descendente de acuerdo a la sumatoria. Esto quiere decir que el rango 1 será de la cantidad mayor obtenida en la sumatoria y el último rango será la sumatoria de menor. Al final, debe realizarse un resumen de la ubicación de los ambientes de acuerdo al rango, a la par de la matriz. Diagrama de ponderaciones. Una vez establecidos los rangos y los ambientes que contenidos en cada uno de estos, pasamos a ubicar los ambientes en el diagrama de ponderaciones, llamado también de preponderancia. Acá se representan los ambientes en forma de círculos, los cuales deben mantener el mismo color de su área y la condición es que todos los círculos deben ser del mismo tamaño. Procedemos de la siguiente forma. 1. Trazamos el diagrama, con tantos círculos concéntricos como rangos obtenidos. En el ejemplo obtuvimos 5 rangos, por lo que el diagrama contendrá 5 círculos concéntricos. Estos círculos se enumerarán desde el centro hacia afuera. 2. Dividimos el diagrama en el mismo número de áreas del proyecto, de manera que los ambientes nos queden ubicados dentro de su área. Esta división no necesariamente tiene que ser de partes iguales, sino dependerá del número de ambientes de cada área. Diagrama de ponderaciones. Colocamos los ambientes sobre la línea del rango que les corresponde, teniendo el cuidado de ubicarlos de acuerdo a su relación, pero dentro del espacio destinado para el área. Así, los ambientes de relación necesaria deberán estar siempre muy cercanos, aunque estén en distintas áreas. Por ejemplo, la cocina y el comedor, uno del área de servicio y otro del área semisocial. Esto se hace porque el siguiente diagrama, que es el de relaciones, se ejecuta sobre este como base. Con este diagrama obtenemos la posición de los ambientes dentro del diseño de acuerdo a las relaciones y también nos servirán para tomar decisiones con relación a su jerarquía espacial, tamaño, altura, forma, etc. Vemos pues que el comedor fue el espacio con más relaciones y por eso su posición central, al contrario de los servicios sanitarios, que fueron los últimos. Su posición es en la periferia del diagrama. Diagrama de ponderaciones. Este diagrama nos sirve para establecer gráficamente las relaciones que fueron ubicadas en la matriz de relaciones. Por ser gráfico, debemos combinar la nomenclatura numérica por simbología, de la siguiente forma. La relación necesaria, que en la matriz era equivalente a 4, acá la representaremos con una línea continua y la relación deseable, que era 2, la representaremos con una línea discontinua o punteada. Relación necesaria, relación deseable. El paso siguiente es unir los ambientes con el tipo de línea según su relación, pero respetando las siguientes condiciones. 1. No deben existir intersecciones de líneas continuas, relación necesaria, y preferentemente tampoco líneas continuas con discontinuas, ni discontinuas con discontinuas, aunque esto es más aceptable, ya que se solucionará con la colocación de los espacios de circulación. En el diagrama de circulaciones se verá a continuación. Las circunferencias no pueden quedar encerradas dentro de la unión de las líneas, ya que esto puede representar un problema de encierro del ambiente en el diseño final, a menos que sea un ambiente que necesariamente deba quedar de esta forma y esto provocará que no exista iluminación y ventilación natural en el mismo. 3. Las líneas solo pueden ser rectas, no se permiten hacer curvas, quebradas o mixtas. Las líneas deben ser perpendiculares a las circunferencias, no tangentes. Diagrama de relaciones. Para el trazo del diagrama se toma como base el diagrama de preponderancia. Puede utilizarse incluso
un calco sobre este diagrama, y la matriz de relaciones para ver las relaciones entre los ambientes. En el primer intento de elaboración del diagrama es inevitable respetar las condicionantes descritas anteriormente, por lo que su elaboración existirán muchos de estos errores. A este primer intento de diagrama se le denomina como el diagrama desordenado. Seguidamente, con el resultado obtenido en el primer intento, pueden mover las circunferencias para evitar los errores cometidos y lograr una buena distribución. Este será el diagrama final y el que debe presentarse, no presentar el desordenado, ya que este solo sirve al diseñador para llegar a la respuesta final. Deberán intentarse las veces que sea necesario hasta llegar a una solución aceptable, en donde sí se respeten las condicionantes. Diagrama de relaciones. Realizando el movimiento de ambientes para evitar los errores, el diagrama final nos quedaría de la siguiente manera. Relación necesaria, relación deseable. Diagrama de relaciones ordenado. Diagrama de circulaciones. En este diagrama, como su nombre lo dice, aparecen las circulaciones. Estos espacios de circulación pueden ser de dos tipos, lineales y puntuales. En este diagrama también se indica el sentido de la circulación y se ubican los ingresos. Los ingresos pueden ser peatonales y vehiculares. Para cada uno de estos elementos debe realizarse una nomenclatura bien clara. Los criterios para la colocación de espacios de circulación son los siguientes. Se colocarán los espacios de circulación, los cruces de líneas que pueden existir en el diagrama. 2. Los espacios para la circulación puntuales se colocarán en los ingresos y donde existan hasta 4 ambientes relacionados entre sí. 3. Para más de 4 espacios relacionados deberán ubicarse en un espacio de circulación lineal. 4. Los espacios de circulación podrán relacionarse entre sí, a manera de buscar la interconexión de todas las áreas del proyecto. Diagrama de circulaciones. Paso número 1. Diagrama de circulaciones. Paso número 2. Se unen los espacios de circulación hacia los ambientes con relación deseable. Es importante notar que los ambientes con relación necesaria siguen siempre unidos por esta, ya que la relación necesaria significa que tienen una dependencia funcional total. Es importante colocar simbología como se verá en el diagrama. Diagrama de circulaciones terminado. Diagrama de flujo de circulaciones. Como su nombre lo dice, colocamos el flujo de las circulaciones, expresados en porcentajes. Esto puede hacerse directamente sobre las flechas del diagrama de circulaciones o realizando por separado el diagrama engrosando las mismas flechas para que sea más gráfico y tenga una mejor comprensión visual. Habiendo calculado anticipadamente los porcentajes, procedemos de la siguiente manera. 1. Calcular el número total de usuarios del proyecto. 2. Estimar flujos de circulaciones en porcentajes. Colocar el porcentaje sobre la flecha de la circulación. La aplicación principal de este diagrama es estimar el ancho de los espacios de circulación, así como anchos de vanos y puertas. Diagrama de flujo de circulaciones. Como se mencionó, también puede realizarse el diagrama por separado y realizar una simbología cambiando el grosor o tipo de las flechas, proporcionalmente al flujo de la circulación. Esto también podría hacerse cambiando el color de las mismas, dependiendo de la creatividad del diseñador y de la mejor manera para ser interpretado por este. Podría proponerse una simbología con relación a grosores de flecha. Idea generatriz y principios ordenados. La idea generatriz es el concepto del que se vale el diseñador para influir o conformar sus diseños. La idea ofrece las vías para ordenar y generar de modo consciente una forma. Para realizar esta conceptualización, el diseñador puede valerse de 3 criterios: analógico, conceptual y metafórico, aplicando previamente un proceso de abstracción para poder representar los mismos. Este proceso de abstracción es básico para poder representar física y especialmente
cualquiera que sea la idea en que se basa nuestro diseño, así como base para determinar la forma que tendrá del diseño, tanto en planta como en elevación. La forma obtenida de este proceso será aplicada a partir de este momento al siguiente diagrama, en el cual se definen el tamaño y forma del proyecto. Proceso de abstracción. Es el proceso por medio del cual se lleva una forma real, natural o artificial a su forma más simple. En esta última debe evidenciarse la esencia del objeto real y no perder sus características intrínsecas. El concepto filosófico de la abstracción dice que es una operación intelectual que consiste en sintetizar la forma de un objeto. Idea generatriz y principios ordenador, basado en la semejanza o parecido del diseño con algún elemento natural o artificial. Idea generatriz y principios ordenador. Al referirnos al concepto, estamos hablando de la concepción o interpretación que cada diseñador tiene del objeto que está diseñando, cómo lo concibe, cómo lo interpreta. Idea generatriz y principios ordenados. Una metáfora es una analogía o asociación entre dos elementos distintos que comparten alguna similitud de sus características o su funcionamiento. De la combinación del criterio conceptual y el metafórico se desprende el término de metáfora conceptual, que básicamente es la comprensión de un concepto en términos de otro. Para esto, el diseñador debe conocer y dominar muy bien los dos elementos que comparará. Asimismo, la metáfora puede tener la función de evocar sensaciones o percepciones a través de ciertos elementos. Otras semejanzas de estos dos oficios son que con los dos se captan imágenes, con los dos se expresan un arte. Tienen en común el ojo humano y la percepción de la persona, la utilización de la luz y los colores. Con cualquiera de estos elementos en común puede elaborarse una metáfora. Idea generatriz y principios ordenados. La idea se auxilia de principios que ofrecen vías para organizar las decisiones, para ordenar y para generar de modo consciente una forma. A estos les llamamos principios ordenadores del diseño. Idea generatriz y principios ordenados. Eje. Ideas generatriz y principios ordenados. Simetría. Simetría, distribución y organización equilibradas de formas y espacios equivalentes en lados opuestos de una recta o plano de separación o respecto a un centro o un eje. Idea generatriz y principios ordenadores. Jerarquía por tamaño, jerarquía por contorno, jerarquía por situación. Jerarquía. Articulación de la relevancia o significación de una forma o un espacio en virtud de su dimensión, forma o situación relativa a otras formas y espacios de la organización. Idea generatriz y principios ordenadores. Ritmo. Ritmo. Movimiento unificado que se caracteriza por la repetición o alternancia modulada de elementos motivos formales que tengan una configuración idéntica o diversa. Idea generatriz y principios ordenadores. Pauta. Pauta. Línea, plano o volumen que, por su continuidad y regularidad, sirve para reunir, acumular y organizar un modelo de formas y espacios. Idea generatriz. Principios ordenadores. Transformación. Principio por el que una idea, estructura u organización arquitectónica puede modificarse a través de una serie de manipulaciones y permutaciones discontinuas en respuesta a un contexto o a un grupo de condiciones específicos sin que por estas causas se produzca pérdida de identidad o de concepto. Diagrama de burbujas. En este paso se proporcionan los ambientes a su tamaño real, idealmente realizarlo a escala. Esta información la obtenemos directamente del cuadro de ordenamiento de datos. La proporción de los ambientes corresponderá a la forma del arreglo espacial del mismo. Diagrama de burbujas. La razón de realizar los bloques
es para obtener la proporción real de cada ambiente y respetar esta al momento de dibujar las burbujas, porque se recomienda que la burbuja encierre totalmente al bloque, lo que nos garantiza estar dentro de la proporción real. 1. Burbuja. Bloques a escala seguidamente y en base a los bloques obtenidos dibujamos las burbujas. Diagrama de burbujas. Simbología. Modelo gráfico. De las partes que integran el programa arquitectónico de cualquier tipo de edificio en el cual aparecen las ligas directas e indirectas entre los diversos espacios arquitectónicos que lo forman. Matrices en la arquitectura. En matemáticas, una matriz es un arreglo rectangular de números que pueden sumarse, restarse, multiplicarse, que se usan generalmente para describir sistemas de ecuaciones lineales y diferenciales o representar una aplicación lineal. En arquitectura, una matriz es la forma de organización de cierto número de datos en un formato de tal manera que puedan relacionarse entre sí. Una matriz es independiente de la relación que tenga con el entorno del edificio o el espacio donde se integre. También puede ser utilizada para indicar el grado de atracción o repelencia entre locales de un edificio. Matriz de relaciones ponderadas. Es una representación gráfica que permite descubrir cualquier tipo de relación deseada entre actividades por medio de ejes cartesianos que se prolongan y forman una red o malla, sobre la cual se vacían los datos reducidos, siendo esta una retícula en 2 dimensiones compuesta por información colocada en filas o columnas. Se emplea para ponderar la relación de los locales de un edificio, indicándose el grado de atracción o repelencia. Matriz de interrelación. Su función consiste en distinguir las zonas del programa arquitectónico y observar sus relaciones directas, indirectas, nulas.